Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de noveno grado, para compartir con ustedes algunas orientaciones sobre el desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, a la que corresponde a la fase 1, semana 2. La unidad 2 se llama El calor como energía y el contenido es fuentes y propagación del calor. Vamos a la introducción. Toda la materia, sólida, líquida y gas, se compone de átomos o moléculas que se mueven aleatoriamente de manera continua. En virtud de esto, los átomos y las moléculas de la materia tienen energía cinética. La energía cinética promedio de todas las partículas produce un efecto que podemos medir, al cual llamamos temperatura. Cuando hay aumento o disminución de ella, o cuando percibes un objeto caliente o frío, se refiere a una energía en tránsito llamada calor. Y hay tres maneras en las que se da su transferencia: a través de conducción, convección y radiación. ¿Qué es el calor? Si tocas una estufa caliente, entra energía a tu mano porque la estufa está a mayor temperatura que tu mano. Pero si tocas un trozo de hielo, tu mano cede energía al hielo, que está a menor temperatura. La dirección de transferencia de energía es siempre de la sustancia de mayor temperatura, cualitativamente se dice o se le dice caliente, a la sustancia de menor temperatura, fría. La energía que se transfiere de un objeto a otro debido a una diferencia de temperatura se llama calor. Es común pero erróneo pensar que la materia contiene calor. La materia contiene energía en diversas formas, pero no contiene calor. El calor es energía que pasa de un cuerpo de cierta temperatura a otro menor. La unidad de energía del Sistema Internacional de Medidas es el Joule, que se representa con la letra J. Es también la unidad preferida para medir el calor, puesto que este es una forma de energía. Y aquí podemos observar estas primeras unidades se basaron en la energía térmica requerida para producir un cambio patrón, la caloría, la kilocaloría y la unidad térmica británica. Una caloría, cal, es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua en 1 grado Celsius. Una kilocaloría, cal, es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Una unidad térmica británica es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 libra patrón de agua en 1 grado Fahrenheit. Veamos la energía interna. Además de la energía cinética translacional de las moléculas, una sustancia contiene energía en otras formas. Hay energía cinética rotacional de las moléculas y energía cinética debido a los movimientos internos de los átomos que la componen. También hay energía potencial debido a las fuerzas que se ejercen entre las moléculas. El total de todas las formas de energía que contiene una sustancia se conoce como energía interna. Las sustancias no contienen calor, contienen energía interna. Veamos cuáles son los mecanismos de transferencia del calor. Tenemos la conducción. Si sostienes el extremo de una barra de acero sobre una flama, al cabo de unos instantes la barra estará demasiado caliente para sostenerla. ¿A qué se debe la conducción? La conducción se debe a las colisiones de los átomos o moléculas y a los movimientos de electrones débilmente unidos a los átomos. Y aquí tenemos en la figura 1, conducción del calor. El calor de la llama hace que los átomos y los electrones libres del extremo de la barra se muevan más rápidamente y choquen con los átomos adyacentes. Y la energía de vibración de los átomos se incrementa a lo largo de toda la barra. Esa es la conducción del calor. Conductor o aislante. Toca un trozo de metal y un trozo de madera que se encuentran cerca de ti. ¿Cuál de los dos parece más frío al tacto? ¿Cuál de los dos está más frío? Las respuestas son distintas. Si los materiales están en la misma región, deben de tener la misma temperatura, la temperatura ambiente. Así, ninguno de los dos está en realidad más frío. Sin embargo, la madera es un mal conductor. Tu mano cede muy poca calor a la madera, por lo que no detecta que está tocando un objeto más frío. La madera, la lana, el papel, el corcho y el poliestireno son malos conductores del calor, pero son buenos aislantes porque retardan la transferencia de calor.
En conclusión, no existe aislante alguno capaz de impedir del todo que el calor lo atraviese. Los aislantes retardan la transferencia de calor. Veamos entonces otra forma a través de la cual se transfiere el calor, que estamos hablando de la convección. La transferencia de calor por conducción implica que la energía se transfiere de una molécula a otra. La energía se desplaza, pero las moléculas no. Otra forma de transferir el calor es que la sustancia caliente se desplace. El aire que está en contacto con una estufa caliente asciende y calienta las regiones superiores. Este es el fenómeno de la convección, en el que el calentamiento se lleva a cabo por corrientes en un fluido. La convección puede llevarse a cabo en cualquier fluido, trátese de un líquido o gas. Si el fluido se calienta, se expande, se hace menos denso y se eleva. Así las corrientes de convección mezclan al fluido conforme éste aumenta su temperatura. Veamos ahora el origen de los vientos. Las corrientes de convección de la atmósfera producen vientos. Algunas regiones de la superficie terrestre absorben calor con mayor facilidad que otras, lo que hace que el aire que está cerca de la superficie no se caliente de una forma homogénea, creándose así corrientes de convección. Y aquí tenemos el calentamiento desigual del aire, produce corrientes de convección. La Tierra está más caliente que el agua durante el día y más fría que el agua durante la noche, de modo que la dirección del flujo de aire se invierte al caer la noche. Veamos otra forma de transmisión o de transmitir la calor, que es la radiación. Todos los objetos emiten sin cesar energía y lo podemos percibir sin tener contacto con ellos. A esto se le llama transferencia de calor por radiación. La radiación térmica se debe a ondas electromagnéticas emitidas o absorbidas por un sólido, un líquido o un gas debido a su temperatura. Ejemplo de esto es cómo recibimos la luz solar. Podemos sentir la emisión de su energía sin tener contacto con él, por ello se transfiere por radiación, sin contacto. Ejemplo de ello es la fase lumínica de la fotosíntesis. Y a veces un absorbedor ideal o un radiador ideal se conoce como cuerpo negro por las razones mencionadas. Y aquí tenemos, para una superficie de plata, tenemos aquí la emisividad de algunos materiales comunes. Por ejemplo, la madera, la emisividad es de 0.85, el papel negro, la emisividad es de 0.86, el agua es de 0.96, el policarbonato es de 0.8, etc. Vamos al ponte a prueba, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la dirección de propagación de calor? Estamos hablando desde un cuerpo con alta temperatura a uno de menor temperatura. Pregunta 2. Según el sistema internacional, la unidad de medida es el Joule, que se representa por la letra J, y la caloría, que se representa CAL, cal. Pregunta 3. Ejemplo de material aislante es el corcho. Pregunta 4. La brisa marina es un ejemplo del mecanismo de transferencia de calor por convección. Pregunta 5. Se debe a ondas electromagnéticas emitidas o absorbidas por un sólido, un líquido o un gas debido a su temperatura. Estamos hablando de radiación. Vamos entonces con las tareas de la semana. Observa y analiza el siguiente problema. Sostiene una barra de hierro de madera que uno de los extremos esté en contacto con un trozo de hielo e identifica qué tipo de transferencia de calor se trata y el sentido hacia donde se da dicha transferencia. Su transferencia de calor sería radiación. Pregunta 2. Identifica, sería radiación porque ya se debe a ondas electromagnéticas absorbidas por un sólido debido a su temperatura. La pregunta 2. Identifica qué tipo de transferencia de calor se trata. Señala las zonas con mayor y menor temperatura dentro de la tetera. Describe por qué se dan esas celdas de circulación. Recuerda, la densidad de un fluido disminuye al aumentar su temperatura. Y tenemos el ejemplo de la tetera que está siendo expuesta a este proceso de transmisión de calor. Estaríamos hablando que sería una transferencia por convección, ya que la convección se produce únicamente por medio de materiales. La evaporación de agua o fluidos, el agua fría desciende y el agua caliente asciende. Y la pregunta 3 analiza el siguiente problema. Si un buen absorbente de energía radiante fuese un mal emisor, ¿cuál sería su temperatura respecto a la de su entorno?
su temperatura sería muy alta en comparación a la de su entorno. Y con esas 3 respuestas que corresponden a estos 3 problemas que se han planteado, estaríamos completando la guía de continuidad educativa de Ciencia, Salud y Medio Ambiente de 9º grado, la que corresponde a las fuentes y propagación de calor. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos.